Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la Muy buenas tardes, estimadas amigas, amigos de Magro de Guatemala.
Para nosotros es nuevamente un gusto poder estar con ustedes compartiendo unos instantes de nuestra vida, sobre todo porque nos unimos a esta celebración en que el mundo hoy recuerda el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Entonces, consideramos y en base a lo que vamos a platicar, pues buscamos definitivamente informarles, educarlos o educarnos, pues al final, para elevar nuestro nivel de conciencia y en esa misma medida poder poner en práctica muchas cosas que son importantes para nosotros. Quiero darle la bienvenida también en esta tarde a Karin Díaz Vida Dishkoy. Ella es activista social, pro derechos humanos, de los pueblos indígenas, y pues ya habíamos tenido el gusto de compartir con usted en una oportunidad anterior donde definitivamente esos temas que son tan amplios pues quizás no es que no lo hayamos completado, terminado, simplemente que pues cuando hablamos del suelo o de la madre tierra, como lo queramos también nombrar, pues definitivamente hay mucho que hablar al respecto. De tal manera que el día de hoy pues eh, queremos presentarles a ustedes este webinar en donde buscamos definitivamente, como lo decía al principio, poderles trasladar algunos datos, alguna información importante donde pues hacemos hincapié en la celebración de este día. Estamos hablando de la sobrecapacidad de la Tierra y por eso es que denominamos esta charla, este conversatorio como alimentar al mundo sin devorar el planeta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un uso ya de manera, digamos, forzada o que estamos aumentando, digamos, el requerimiento que el mismo planeta tiene capacidad de dar. Pero vamos a ir tocando esos aspectos importantes en el transcurso de esta charla. De tal manera, Karen, de nuevo bienvenida y pues quisiéramos ahí que nos dé unas palabras de inicio a lo que nosotros pues damos paso a la presentación como tal. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Pues bienvenidos a todas aquellas hermanas y hermanos que estén viendo esta transmisión, ¿verdad? Y creo que es de sumo importante empezar no solamente a hablar de estos temas, sino que ya tomar acciones prontas y probadas, ¿verdad? En beneficio de nuestra madre tierra. Como fui catedrática 14 años, me gusta hablar mucho con analogías y quisiera iniciar con la analogía de la película Matrix, donde pues el villano computacional de la película le dice a Neo en esta situación que la única especie que devora al huésped donde vive, aparte del ser humano, es un virus, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa es una frase que nos debe a nosotros poner a pensar para tomar acciones a conservar el único mundo que tenemos. Muchas gracias, Karen. Pues imagínese el gran aporte que ya nos hace en esta forma de hacer una comparación que es real, puesto que pues el ser humano hemos estado haciendo uso de nuestros recursos, explotándolos a una medida que prácticamente estamos depredando todo lo que la naturaleza nos da y que es para nuestro propio beneficio. Bueno, cualquiera podría decir, ahí vamos pasando esto, pero en algo que sí nos tenemos que poner a pensar es en el futuro de del género humano, de nosotros mismos, porque en la medida que el medio ambiente se va deteriorando, pues en esa misma medida también el ser humano se deteriora. Entonces, vamos a ir dando paso a esta presentación a modo de que pues vayamos teniendo, insisto, cada vez más datos, más información que nos permitan ser cada vez más conscientes de cuál debería ser nuestro rol en este mundo, ¿verdad? Entonces, como en Magro de Guatemala, tenemos también acá, hemos presentado ya nuestro propósito en donde, pues, insistimos ahí en que cuál es nuestro qué hacer, y eso pues ya previamente lo hemos presentado para que ustedes se den cuenta y ahí hablamos mucho de restablecer, ¿sí? Entonces, como objetivo de esta charla, pues también tenemos ahí
algo que les queremos presentar. Ah, bueno, perdón, creo que antes estaba, ¿por qué hablar de este tema? Primero porque estamos usando los recursos naturales de los que la Tierra, estamos usando más de lo de lo que la Tierra puede producir. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces no somos conscientes o no nos damos cuenta de esta situación y pues creemos que todo lo que llega a nuestra mesa, todo lo que nosotros utilizamos como seres humanos, pues está, digamos, lo conseguimos de manera fácil. Sin embargo, pues como lo ponemos acá, estamos ya usando más de lo que nuestra tierra está en capacidad de producir. Además de esto, el mundo actualmente, pues en su producción, estamos, insisto, utilizando más de los recursos que, que tenemos. Entonces, pues el modelo actual de producción y consumo es insostenible, de tal manera que estamos arriesgándonos a futuro, que lo que estamos produciendo no estamos en capacidad de poderlo mantener, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que ahí sucede, ¿verdad? Además, el sistema agroalimentario es clave, ¿va? Tanto en el problema como en su solución. Esto básicamente está enfocado en que, pues definitivamente no podemos dejar de alimentarnos. Entonces, eso es una necesidad latente y constante, pero que definitivamente tenemos, o sea, la misma necesidad de alimentarnos nos está llevando también a problemas mayores, puesto que la agricultura está invadiendo espacios que antes estaban dedicados a otro uso, por ejemplo, los bosques. El urbanismo también está acabando con las áreas que se dedican a la agricultura, por lo tanto, pues también cada vez tenemos menos opción de poder producir alimentos. Hoy, más que nunca, también debemos producir con responsabilidad, algo que viene vinculado al anterior, en el sentido de que, pues, tenemos que proteger la salud de los humanos, tenemos que proteger la salud del medio ambiente, pero estamos conscientes de que cada vez necesitamos más alimento. Entonces, a veces esto nos pone, y por eso ese dibujo, esa gráfica que está ahí, en donde pues estamos exprimiendo al planeta a un nivel tan ya de manera irresponsable o de manera exagerada, y esto nos va a traer como consecuencia algo. Y ese algo básicamente va a ser de que la seguridad alimentaria pues cada vez se pone en un mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de la sobrecapacidad de la Tierra? Esto es una fecha en la que la humanidad ha agotado los recursos que la Tierra puede regenerar ese año. De tal manera que esto va como en una forma regresiva. Si nos ponemos a pensar el año pasado, esta actividad creo que se llevó más o menos a cabo el 28 de julio. Ahorita lo estamos llevando a cabo hoy 24. Y así sucesivamente eh, va a ir disminuyendo a un ritmo de más o menos un día por año. O sea, ¿qué significa esto? De que en la medida que el tiempo transcurre, el planeta está siendo explotado de manera, digamos, cada vez más fuerte. ¿Por qué? Yo creo que lo vamos a presentar en el camino de esta charla, de que pues definitivamente tenemos cada vez mayor población y el espacio para producir alimento y la extracción de los recursos naturales como tal, pues es cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? La balanza, por mencionarlo también de esa manera, va a tender a irse de manera negativa hacia, digamos, para beneficios de la humanidad. ¿Por qué? Porque cada vez va a costar más poder producir o vamos a tener una mayor demanda que la oferta que el propio planeta puede ofrecernos, ¿verdad?
Entonces, a partir de este día, vivimos a crédito ecológico. O sea, yo creo que también esta palabra de crédito, pues en muchos casos, creo que lo podemos entender muy bien, en el sentido de que es como prestar algo, pero lamentablemente es un crédito que en determinado momento ya no vamos a poder pagar. O sea, estamos acabando o devastando, y por eso lo que al principio decía, ¿verdad? Que estamos devorando el planeta. ¿Y qué va a suceder? Vamos a acabar con los recursos que actualmente tenemos de una manera insostenible que sobre todo a quienes estamos poniendo en riesgo es a las siguientes o futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, esto es para que vayamos dándonos cuenta en dónde estamos ubicados. Yo creo que también vamos a presentar una gráfica en donde vamos a mostrar que hace no muchos años, pero años atrás, esta fecha prácticamente llegaba casi a finales de año. De tal manera que hemos venido como en una cuenta regresiva y hoy nos encontramos ya en esta fecha de 24 de julio. Entonces, ¿qué está provocando esta sobrecarga? Pues ahí tenemos también de manera ilustrativa, digamos, un campo en donde pues toda una serie de maquinaria está trabajando ese suelo de manera intensiva. Prácticamente no dejamos ya espacio alguno para otro tipo de uso, para otro tipo de equilibrio dentro de un ecosistema, sino que prácticamente lo estamos haciendo de manera intensiva porque es esa digamos, la demanda que actualmente tenemos. Tenemos que producir mucho alimento y entonces esto definitivamente nos obliga a hacer este tipo de agricultura, ¿verdad? De manera intensiva y que definitivamente algo que paga la consecuencia inmediatamente es el suelo. ¿Por qué? Porque lo estamos degradando. Como consecuencia también y como una forma, digamos, muy vinculada a este tema es la deforestación y pérdida de la biodiversidad. Esto nos está trayendo como consecuencias, digamos, cambios sensibles en el tema del clima, en el tema del patrón de las lluvias, etcétera. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando se tiene un equilibrio, pues todos los componentes del ecosistema y que nos provocan o que nos dan esa biodiversidad que se menciona ahí, pues definitivamente cada uno de los elementos tiene una función dentro de cada ecosistema y pues los bosques definitivamente no solo nos proveen de oxígeno, nos proveen de la regulación de temperatura, un montón de beneficios en la medida que si vemos esa gráfica donde estamos mostrando ahí cómo es que la agricultura se da, pues definitivamente ahí imagínense ustedes que pudiéramos tener X cantidad de árboles, pues definitivamente esta maquinaria no va a ser, no los va a respetar, sino que va a pasar sobre ellos porque tenemos el- una necesidad muy fuerte de usar el suelo para la producción de alimentos. Además, el mal manejo de residuos y sobreconsumo. Eh, Esto, pues, ya en muchos lugares, y no digamos Guatemala, no es la excepción, se están haciendo esfuerzos muy fuertes del manejo de residuos, de todo, ya sea eh, líquidos o sólidos, pero muchas veces la población, por pequeña que sea la acción, no lo hacemos, ¿sí? Muchas veces no nos damos ni siquiera la tarea de poder clasificar los residuos y que eso pues ya contribuye de una buena manera a que podamos ayudar, digamos, al suelo, a la menor contaminación, porque le podemos dar un mejor manejo. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y pues definitivamente el sobreconsumo, que somos una sociedad de que consumimos y consumimos cosas y que pues solo con los empaques, con todo ese envoltorios que los productos traen, pues definitivamente en la medida que más consumimos, pues más van a ser los contaminantes que producimos. Y pues la contaminación del agua y emisión de gases de efecto invernadero, pues igualmente va. Entonces nos damos cuenta de que todo este tema de una u otra manera están vinculados, están muy fuertemente relacionados y pues todo esto va haciendo que el planeta, que la Tierra como tal esté siendo sobreexplotada y que la capacidad que de manera normal o equilibrada tendría para producir alimentos o proveernos de cualquier tipo de recurso,
pues definitivamente nosotros lo estamos haciendo a un paso cada vez más acelerado. Entonces, ¿qué consecuencias ambientales y productivas tenemos derivado de todo esto? Definitivamente, pues, en primer lugar, y nosotros, pues, a veces también es un poco difícil o podríamos tener diferentes criterios, sin embargo, ¿a qué darle el número uno? Tal vez aquí se va a enumerar, sin embargo, pues todo es importante, pero los suelos cada vez son menos fértiles. Cualquiera podría decir, bueno, si pierde su fertilidad, pues hay algunos insumos por ahí que podemos utilizar, sí, pero el hecho de que pierda su fertilidad natural, pierda los componentes, pierda el equilibrio, pues definitivamente, aunque después podamos nosotros tener la capacidad financiera de proveer nutrientes al suelo, pues no necesariamente esos nutrientes son utilizados por las plantas y como consecuencia de eso, pues vamos a tener menos rendimientos. La escasez y contaminación del agua viene también muy relacionada porque definitivamente a la hora de estar haciendo un uso exagerado del recurso suelo o de la necesidad que tengamos de producir, pues seguramente se van a usar cualquier tipo de sustancias que contaminan el agua. También el clima extremo y el desequilibrio ecológico. Yo lo mencionaba hace un momentito, pues hoy tenemos condiciones que cada vez a la población le extrañan. Es muy común, es muy eh, fácil escuchar, digamos, con personas de manera normal o cotidiana, que cualquiera dice, es que el clima está cambiando, hay cambio climático, que esto, o sea, sí es una palabra que ya como que se está poniendo de moda. O sea, solamente que muchas veces no tenemos conciencia exacta de qué es el cambio, cuántos grados centígrados está subiendo, la temperatura, o cuántos milímetros de agua están o lloviendo o cayendo menos o en forma de lluvia o aumentando, porque se puede dar eso también, ¿verdad? No necesariamente solamente disminuyen en los milímetros de precipitación, sino que también en algunos casos pueden aumentar. Por ejemplo, también el tema de- del sol cada vez es más sensible, somos más objetos a quemaduras porque pues la intensidad lumínica es cada vez más fuerte. Y pues definitivamente y sobre todo para el tema de microorganismos patógenos o insectos, pues definitivamente hay condiciones cada vez más adecuadas para ellos, ¿verdad? Entonces, la proliferación de plagas y enfermedades, pues es algo que estamos viendo de manera más recurrente, más común ahora. Y incluso, pues yo creo que Karin también nos va a poder comentar quizás algo en cuanto a que a veces aparecen ya como que enfermedades más extrañas en los humanos o que la medicina pues no encuentra de manera rápida una solución porque son problemas que cada vez tienen patrones diferentes en su comportamiento. También el riesgo para la seguridad alimentaria como consecuencia de todo esto. Eh, Aparte de la seguridad alimentaria, también en otro nivel todavía mayor, el tema de la, siempre ligado al tema de los alimentos. Bueno, en el caso de la seguridad alimentaria, pues si no tenemos ya alimento que producir en el suelo, pues definitivamente qué capacidad vamos a tener todos de tener o posibilidad de tener alimento en nuestra mesa en cantidad adecuada, acorde también a nuestras costumbres, a un precio accesible. Entonces esto nos va a traer también como consecuencia que nuestra soberanía alimentaria también se va a ver afectada. Ya solo con el hecho de no tener seguridad alimentaria y que como consecuencia la soberanía también se va a hacer presente, pues pensemos en manos de quién va a estar el alimento y qué vamos a tener que hacer los que en determinado momento no tengamos acceso a él. Pues nuestra soberanía se va a ver afectada y pues definitivamente con el tiempo vendrán problemas sociales o, como por decirlo de una manera, fuertes porque definitivamente el ser humano va a tener que buscar su alimento de la manera que cada quien pueda, ¿verdad? Y seguramente esto pues va a poner en grave riesgo no solo la seguridad, sino también la soberanía alimentaria. Pero pareciera que todo es malo, ¿verdad? Todo lo que hemos venido platicando es malo, sin embargo, pues nosotros como Emagro Guatemala también estamos trabajando en lo que es agricultura regenerativa.
Y esto, pues, como bien dice ahí, es una respuesta real. ¿Por qué? Porque produce alimentos restaurando los ecosistemas. O sea, es una agricultura que no necesariamente está depredando o devorando el ecosistema o el lugar donde nosotros estamos, puesto que buscamos restablecer las condiciones de ese ambiente, mantener un equilibrio, mantener cada uno de los componentes que ese ecosistema tiene. En la medida que ese ecosistema se mantiene, pues entonces vamos a tener la posibilidad de tener alimento. Trabaja con la naturaleza, no contra ella. Eso es muy interesante y por eso nosotros lamentablemente hemos caído en patrones tradicionales quizá de producción en donde, claro, nos hacemos acompañar de insumos químicos o sintéticos o que en determinado momento son dañinos para nuestra salud. Sin embargo, cuando hablamos de una agricultura regenerativa como la que Emagro Guatemala plantea y con los productos que nosotros trabajamos, pues buscamos, como bien dice ahí, volvernos amigos de la naturaleza, amigos del suelo, amigos del agua y no estar, digamos, haciendo labores que vayan en contra de la propia naturaleza, porque eso es lo que nos está trayendo las consecuencias negativas que actualmente estamos viviendo. Reduce la dependencia de insumos químicos, sobre todo cuando a veces por cuestiones de logística incluso o por cuestiones de políticas internacionales, muchas veces los insumos cuesta que se trasladen de un lugar a otro y pues aranceles o impuestos como lo queramos ver, todo ese tema de logística pues también nos pone en una situación un tanto desfavorable porque a la hora de no tener un insumo determinado, pues nosotros creemos que simple y sencillamente ya no vamos a poder producir. Pero en la medida que nosotros quitamos esa dependencia o reducimos esa dependencia, pues vamos a lograr entonces tener la posibilidad de que tengamos alimento accesible, tanto en precio como en cantidad, y podamos tener ahí sí que gozar de un alimento que sea también sano, porque muchos de los problemas de salud que el ser humano está enfrentando actualmente es justamente por la forma en que nos estamos alimentando de los productos que comemos o bebemos y definitivamente eso pues está trayendo consecuencias serias a nuestra salud, porque hoy pues la población está teniendo serios problemas con enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas renales, etcétera, que definitivamente son la consecuencia de lo que estamos comiendo o bebiendo. Revive suelos, captura carbono y protege el agua. Es algo que he tratado también de manifestarles. Cuando decimos revivir suelos, por ponerlo de esta manera, estamos pensando en que las condiciones de los suelos se tienen que restablecer. ¿Restablecer a dónde o hacia dónde? Hacia sus condiciones normales y naturales, en donde cada uno de sus componentes esté en equilibrio para poder funcionar como ese ser vivo que es el suelo. No lo vemos simplemente como un sustrato que produce o que yo lo tengo que trabajar para producir alimento, como aparece esa fotografía ahí, ¿verdad? Pues, claro, está el ser humano ahí con todo el que hacer para plantar los cultivos, etcétera, pero en la medida que nosotros vamos a restablecer los suelos, en la medida que vamos a hacer que tenga sus componentes, pues incluso la captura de carbono que es tan importante, porque el carbono es necesario, pero tiene que estar en su lugar. Y el suelo es uno de los lugares donde el carbono debe de estar, ¿verdad? Y proteger el agua. Imaginémonos cuánta agua necesitamos día a día los seres humanos, los animales, que también después los animales son también aprovechados por el ser humano en todos los subproductos que de ellos obtenemos. Entonces imaginémonos el agua. ¿Qué va a pasar si no la protegemos? Entonces, como en Magro Guatemala, ¿qué proponemos? Pues definitivamente una agricultura que regenera. Lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior. Buscamos definitivamente hacer que el suelo esté en condiciones aptas para seguir produciendo y no solo en el año 2025, los años que están por venir, porque es la única manera que estos suelos van a poder estar, digámoslo de alguna manera, al servicio de la humanidad.
porque el suelo no solo nos da alimentos, sino también nos da vestuario. ¿Cuánto, digamos, algodón se produce, se necesita, mejor dicho, para producir o confeccionar nuestras prendas para vestirnos? Entonces veamos que solo eh, las generaciones presentes y futuras van a necesitar de una gran cantidad, no solo de alimentos, sino también de vestuario, y es el suelo quien nos lo puede dar, pero en esa medida el suelo lo tenemos que cuidar. Por eso tenemos que hacer una agricultura, como dice acá, que regenera, que busque restablecer sus condiciones normales. Además de esto, una producción que respeta. ¿Que respeta qué? Que el planeta, que respeta el suelo, que respeta el ecosistema, como usted lo quiera ver. Es tener la posibilidad de tener ese respeto, digamos, entre todos los componentes. Nosotros, incluso como seres humanos, somos parte de esos componentes. Entonces, no somos solamente quienes aprovechamos todo el recurso, todo lo que el suelo produce, todo lo que la naturaleza nos da, sino que somos también los responsables de su cuidado. Por eso tenemos que respetar a esos componentes, no porque el ser humano nos consideremos nosotros una especie superior o con capacidades diferentes de poder hacer lo que a nosotros consideremos que es bueno, pero si no respetamos la naturaleza como tal, pues definitivamente no podemos tener la esperanza a futuro de poder tener buenas condiciones de vida. Una solución basada en vida microbiana. Nosotros en Magro Guatemala pues seguimos promoviendo el uso de productos en donde los microorganismos benéficos pues son también un componente clave, un componente importante que nos ayuda a llevar a cabo y alcanzar lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, eh, ¿qué es con todo esto? La línea mejora, así la denominamos nosotros dentro de Magro Guatemala, que pues definitivamente la proponemos para los diversos usos que cada uno de los productos puede dar, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos muy compenetrados, muy seguros de que en la medida que nosotros hagamos de esta agricultura regenerativa una herramienta básica para la producción de alimentos, vamos a estar garantizando no solo los alimentos de hoy, sino especialmente los alimentos del mañana. Bueno, acá justamente tenemos una gráfica en donde podemos ver cómo ha sido la evolución, como bien dice ahí, de la sobrecapacidad de la tierra y el crecimiento poblacional. Ahí pueden ustedes observar cómo hace, pues, no vamos a hablar de muchos años, estamos hablando de un poquito más de 50 años, esta, esta celebración, o más que celebración, eh, esta fecha, pues inició en un 28 de diciembre, pero también nos damos cuenta la cantidad de habitantes que habíamos en ese momento en el mundo, que oscilaba más o menos en 3.700 millones. En la medida que el tiempo ha ido avanzando, pues vemos hasta dónde estamos ubicados el día de hoy. El año 2025, pues muestra claramente que ya estamos a un 24 de julio, puesto que también la población estamos ya en 8.200 millones de habitantes. Entonces, vemos cómo eso ha tenido justamente esa palabra que dice esa evolución, cómo ha sido esa dinámica. Podríamos decir, lamentablemente, no muy positiva, no muy, pues, que nos pueda dar un, un dato alentador, sino que todo lo contrario. Pero es la realidad en la que estamos. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ser conscientes cada vez más de dónde estamos en el punto actual, en ese momento en que ya definitivamente estamos llamados a hacer cambios, a empezar a hacer cosas que definitivamente nos ayuden, que nos permitan estar en mejores condiciones hacia el futuro. Yo creo que nosotros siempre acá en esta plataforma, con nuestros invitados, y no digamos el día de hoy, contamos con la presencia de Karin, pues vamos a hablar un poquito más al respecto, porque esto nos da, pues prácticamente
una orientación bastante clara en donde se imaginan ustedes ahorita que estamos hablando del año 2025, ¿dónde estamos ya posicionados? ¿Podría usted hacer una pequeña práctica en su mente de proyectarlo a unos 25 años a futuro? Yo creo que de seguir a ese paso vamos a tener un planeta que va a estar produciendo, digamos, el alimento y dándonos los recursos que está en capacidad de darlo a fechas mucho más preocupantes. O sea, vamos a acabar con este planeta antes de lo que nosotros considerábamos tal vez que iba a durar. Entonces yo creo que es importante que usted saque sus propias conclusiones, sus propias consideraciones al respecto. Ahora, en tiempos actuales, estamos produciendo alrededor de 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos. Es un reto bastante importante. Imaginémonos esto traducido en, en quintales, en libras de alimento que usted diariamente lleva a su casa. Hoy se necesitan producir para satisfacer, y espero, de la manera más adecuada, de la manera más eh, digamos, accesible para todos estos 8.200 millones, que yo estoy seguro que si nos vamos ya a cosas mucho más específicas, pues ya un buen porcentaje de esa población, así como hay pobreza y pobreza extrema, pues también ya hay limitación en cuanto a la posibilidad de que esa población se pueda alimentar todos en un 100% de manera adecuada. Si esto lo estamos viendo ahorita, imaginémonos para el futuro. Se proyecta que para el año 2050, que apenas nos faltan 25 años, o sea, en función al tiempo que la humanidad lleva, pues 25 años creo que van a trascender de manera muy rápida, pero vean ustedes esa edad, tenemos que producir para entonces 2.200 millones de toneladas métricas. De verdad, todo esto significa un aumento de aproximadamente un 70% de lo que actualmente producimos. Ahora bien, si nos situamos en ese número del 70% y vemos los recursos que actualmente tenemos, entiéndase el área destinada para la agricultura, entiéndase los suelos que están siendo trabajados actualmente para la agricultura, el recurso hídrico, el tema de clima y todo eso, créanme que para futuro es un reto bastante serio y no voy a decir difícil, pero sí es un compromiso que todos debemos de sumar, incluso con acciones por pequeñas o pareciera insignificantes. Yo voy a comprar alimento, pues ya solo con el hecho de no tener que utilizar un montón de bolsas. Cuando tengo, por ejemplo, un foco encendido a una hora no adecuada, pues solo con el hecho de apagarlo, con el hecho de apagar el grifo de donde yo me lavo las manos o cualquier acción que haga, va a permitir que este dato que estamos presentando, que son proyecciones que creo que no están muy alejadas de una realidad, pues definitivamente las podamos alcanzar, porque de lo contrario, en 25 años, ¿qué planeta vamos a tener? Entonces, continuando, podemos ver ahí que definitivamente hay mucho que hablar. Sin embargo, pues quiero hacer como un pequeño paréntesis para darle también el espacio a Karin, para que ella nos pueda, en base a lo que hemos venido platicando, Karin, y posteriormente yo voy a presentar todavía unas diapositivas en donde buscamos siempre dar a conocer las alternativas que nosotros como Emagro Guatemala tenemos, pero que es importante hacer hincapié. Estos datos, y no es que nos dediquemos a promocionar miedo, porque no es eso, sino que simplemente es una realidad. Estamos conscientes y no muchos hacemos un uso adecuado de nuestros recursos naturales, etcétera. Entonces queremos seguir colaborando. Creo yo que hemos hecho muchas actividades como estas en donde buscamos promover información, dar a conocer cosas que nos llamen la atención para que en la medida que nuestra conciencia se eleve, en esa medida también vamos a cuidarle nuestro entorno. Eh, yo creo, Karen, que viendo todos estos aspectos, es importante que el ser humano vaya tomando conciencia y que vayamos haciendo acciones que por pequeñas que sean, nos permitan alcanzar pues
ese futuro que definitivamente queremos heredar a las siguientes generaciones, que sea un futuro digno en donde el tema del alimento y muchas otras cosas que el ser humano necesita, pero estamos hablando ahorita de alimento, de los recursos naturales, nuestras siguientes generaciones los puedan tener. Bueno, Sí, yo creo que todo lo que se ha manejado en todos estos años me llama mucho la atención el hecho de que la cuenta se estaba haciendo cada década y cada década reducía prácticamente un mes. Sin embargo, pues por las gráficas que observamos hace un momento, nos damos cuenta que esto ya se redujo a 5 años, ¿verdad? Que ya se reduce un mes cada 5 años. Porque si bien es cierto, en el 2020, pues estábamos con una fecha de 22 de agosto. Y ya en este año 2025 estamos con una fecha de 24 de julio. Yo recuerdo perfectamente bien en 1988, cuando yo cursaba el primer básico, ¿verdad? Nos hablaban de que el cambio climático era un reloj que venía en cuenta regresiva. Creo que le hemos quitado nosotros como personas y como pueblos, le hemos quitado la gran responsabilidad a los gobiernos y a las industrias. Porque me gustó mucho una anécdota que vi hace poco tiempo en las redes sociales, que decía una señora, pues ya de la tercera edad, una hermana de la tercera edad, decía, un joven me reclamó porque yo olvidé, dijo, mi bolsa de material reciclable. Y me decía, sí, es que usted debió de haber traído porque es una irresponsabilidad de parte suya. Entonces ella le decía, bueno, discúlpeme usted el olvido, pero cuando yo era joven, lo reciclable sí era verdaderamente reciclable. ¿Y por qué digo esto? Porque en los tiempos de cuando yo era niña, sin ir muy lejos, yo tengo 50 años también, pues llegaba la señora de la leche con sus tambos de aluminio y cada quien tenía que sacar su ficha de aluminio también para recibir esta leche. No habían Tetra Paks, no habían bolsas, ¿verdad? Y en países como México, pues las dejaban en botellas de vidrio. Y esas mismas botellas, usted le compraba 5 al señor y le tenía que dar las 5 botellas, ¿verdad? Para que él se las llevara ya desaguaditas, ¿verdad? Usted se las daba al repartidor y las volvían a llenar para la otra persona. Y así funcionó este sistema. Me llamaba poderosamente la atención que ella también decía, pues cuando yo era joven, decía ella, las cáscaras de los alimentos, las cáscaras de los huevos, abríamos un agujero, dejábamos que se descompusiera junto a las hojas secas y las usábamos de abono para nuestros jardines. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad en cuanto a las industrias y en cuanto a los gobiernos, porque ya no se debería de permitir la producción de este tipo de instrumentos para empaque de manera masiva. Una de las caídas de los grandes imperios de nuestra civilización, y es volver a recordar lo que decía yo en la anterior ocasión, de que nuestro pasado es nuestro futuro, ¿verdad? Que todo es cíclico. Las caídas de las grandes ciudades, como los imperios mayas, por poner un ejemplo, se dieron una gran baja en población eh, por varios factores, ¿verdad? Pero uno de los factores fue la sobreexplotación de la madre tierra. Entonces esto ya hizo que ya no se produciera lo suficiente y eso provocó una dispersión de nuestro pueblo maya en diferentes regiones del país. Y esto ocasionó que al venir los invasores, pues ya encontraron pueblo prácticamente esparcido por todas las regiones, ya no con la misma fuerza ni de defensa,
ni de producción que se había tenido en un tiempo. Creo yo que tenemos que recobrar el uso de alimento para la madre tierra, porque ella nos da. Es como que ahorita pues alguna hermana tuviera su bebé, estuviera solo dando pecho y no comiera y no bebiera y no se alimentara y no cuidara su salud. ¿Qué pasaría con esta madre? ¿Verdad? Probablemente moriría. ¿Y qué hace el niño sin esa madre? Veo que el enfoque de muchos empresarios de lo que se llama primer mundo, está enfocado en la investigación y en poder llevar la vida a otros planetas, ¿verdad? Cuando creo yo que es más importante conservar el nuestro. Porque si usted, hermana o hermano, pues nació en otro pueblo a donde usted vive ahora o trabaja ahora, extraña su casa, extraña ese lugar donde usted dejó donde está su ombligo, pues, donde está su conexión primordial. Creo que es muy importante también poder nosotros reestructurar y recuperar los huertos eh, unitarios, los huertos comunitarios. Por eso está allí enraizada la lucha de pueblos por la conservación, sobre todo, de las áreas comunales. A veces son conceptos que no se entienden, pero si no hay tierra para producir, no se puede alimentar y por lo tanto no hay vida humana. Y si no hay áreas para vivir, ¿dónde vamos a vivir? En los últimos años, a partir del 2019, a partir de pues, la enfermedad de coronavirus, hemos visto cómo han aumentado las enfermedades en nuestra población, disminuido la vida, ¿verdad? Y aumentado los gastos, sobre todo en salud pública y en salud individual. Creo yo que una de las grandes ventajas que nos salvó la vida como población de este territorio, el Ishimuleu, que es Guatemala, eh, es haber podido utilizar las plantas medicinales de la medicina ancestral maya. ¿Qué hubiera pasado con todos nosotros si todo esto no hubiese existido? Creo que hubieran sido mucho más las pérdidas en vidas humanas. Y creo yo que ahorita ya no nos podríamos recuperar. Guatemala, por si no lo saben, es uno de los pulmones del mundo. La selva del Petén es uno de los grandes pulmones de la tierra. Y cada vez ha ido disminuyendo y depredándose en búsqueda de tierra para cultivos y tierra para viviendas. Y creo que esto no debería de suceder. Perfecto, Karen. Pues yo creo que usted nos ha dado también, digamos, ese complemento muy importante a lo que yo he venido mostrando ahí en estas diapositivas. Y es que definitivamente, incluso haciendo hincapié en esto, el último detalle casi que usted decía, de lo que los seres humanos y aquí en Guatemala particularmente pudimos tener acceso a aliviar esa enfermedad por medio de lo que la naturaleza nos daba, entiéndase las plantas que pues encontramos en el campo, pues ahí nos damos cuenta entonces lo gran importante que es la conservación de este planeta y no hacer que nuestro planeta esté trabajando a un paso más acelerado
porque esto lo que va a hacer es, y lo que estamos viendo es restarle vida a este planeta. Nosotros, que somos, digamos, la generación actual, pues en ningún momento tenemos derecho a hacer esa depredación. Y por eso el webinar al principio lo que mostraba era una especie de título, digamos, claro, lo que estamos hoy conmemorando es esa sobreexplotación, sobrecapacidad, pero decía, podemos producir sin devorar la tierra, porque definitivamente necesitamos que a futuro esté todavía disponible para las siguientes generaciones. Entonces, esa es una responsabilidad de los que estamos en este momento. Y nosotros, quienes nos dedicamos a la agricultura y que de alguna u otra manera estamos buscando de que esto se mantenga, es por eso es que lanzamos todo esto al aire. Al aire en el sentido de decir, bueno, necesitamos hacer una agricultura sostenible, una agricultura responsable o como ya lo decíamos ahí, que respete los diferentes componentes de los cuales, pues, la naturaleza, el ecosistema, como usted lo quiera ver, está hecho. Y por eso mismo creo yo que es importante mencionar siempre, digamos, lo que como Emagro de Guatemala hacemos. Y acá les quiero mostrar en este momento cómo es que nosotros, dentro de las herramientas que tenemos en Emagro de Guatemala, estamos proponiendo llevar a cabo esta agricultura regenerativa o tener la posibilidad de poder tener alimento a futuro. Y esto es mostrándoles, digamos, algo de lo que nosotros en nuestro quehacer comercial llevamos a cabo y es el uso, por ejemplo, de mejorasuelo. Mejorasuelo es, digamos, uno de los productos que tenemos para poder llevar a cabo esto que hemos venido platicando. Entonces, ¿qué hace Mejorasuelo? Reestructura los suelos degradados. Una de las grandes cuestiones que estamos viviendo ahora y es que, pues definitivamente nos está pasando ya una factura, es que estamos teniendo ya suelos muy degradados, suelos que han perdido sus componentes, suelos que han perdido, digamos, cada uno de ese equilibrio, esa armonía. Por lo tanto, simple y sencillamente están dejando de funcionar. Usted tiene cualquier objeto que deja de tener sus componentes, deja de tener ese equilibrio, pues definitivamente ya no puede usted exigirle que funcione a la perfección. Es como que yo tuviera un vehículo de 4 ruedas y se me pincha una llanta, pues definitivamente el vehículo va a dejar de funcionar. Promueve también la microbiología benéfica de los suelos. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Puesto que el suelo, uno de sus componentes, para que realmente sea tomado en cuenta como un ser viviente, digamos, el suelo, necesita tener microorganismos benéficos, microorganismos que hagan que el resto de los componentes del suelo funcionen de manera eh, sincronizada, podríamos decir, incluso porque no deseamos de que cada uno de esos componentes, cada quien vaya por su lado, sino por el contrario, como pasa en la sociedad. Cada uno de los seres humanos llevamos a cabo una actividad, pero no estamos aislados unos de otros, sino que uno presta un servicio para que el otro se beneficie y así sucesivamente. Entonces el suelo funciona también como ese ser vivo que increíblemente estando todos sus componentes va a funcionar de manera eficiente. Además, controla hongos patógenos del suelo, pues en términos generales podríamos decir microorganismos patógenos. Ahí entramos con el tema de hongos, entramos con el tema de bacterias, entramos con el tema de nematodos, que pues, definitivamente afectan el funcionamiento normal de un suelo. Entonces, esto a manera de resumen, pero también otro aspecto bien importante es que mejora la absorción de nutrientes. Los suelos hoy por hoy estamos dependiendo de muchos insumos, especialmente también el tema de fertilizantes. La agricultura se ha vuelto muy dependiente, pero ¿qué sucede? No necesariamente porque yo aplico un nutriente al suelo, ese nutriente va a ser aprovechado por las plantas. Existe dentro del funcionamiento normal del suelo estos microorganismos, como bien lo mencionábamos, que son los encargados de poner disponibles esos nutrientes. Por eso en muchas ocasiones
notamos de que el agricultor o el productor está aplicando insumos, pero las plantas igual padecen de alguna deficiencia. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera puede imaginarse, bueno, si yo estoy aplicando nutrientes, ¿por qué las plantas no responden? Pero es porque el suelo está perdiendo uno de sus componentes importantes y esos son los microorganismos benéficos. Adicional a esto, pues también otra de los productos que nosotros ofrecemos y que también ayudan a todo este problema que estamos pasando con la producción de alimentos es mejora foliar. ¿Y qué logramos con mejora foliar o qué hace mejora foliar? Pues básicamente corregimos deficiencias sin químicos agresivos. Sucede que muchos de los problemas que estamos viendo actualmente en la agricultura y que el agricultor busca, digamos, solucionar, pues hacemos uso de un montón de productos químicos que, pues, según yo, o sea, es, digamos, la consideración que un productor hace es que en la medida que más cosas aplica a sus plantas, pues en esa misma medida va a obtener un beneficio, pero no necesariamente es así. También con mejora foliar logramos estimular un proceso interesante, ¿sí? Pero y más que interesante, es vital, digamos, dentro de las plantas, que es la fotosíntesis. Por eso es que nosotros siempre hablamos de que el tema de la nutrición debe ir más enfocada en el tema o aplicado a la raíz, puesto que las plantas, por el follaje, básicamente hacen este proceso de fotosíntesis. Bueno, también pueden hacen respiración y transpiración, pero es bien importante mejorar este proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Porque en la medida que lo mejoramos, las plantas van a aumentar sus rendimientos. Y algo importante también es que reducimos el estrés por el clima, por el ataque de las plagas y enfermedades, porque las plantas definitivamente, bajo estas condiciones que el clima actualmente tiene, pues definitivamente tenemos muchos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Que ya sea que aumenten o bajen las temperaturas, para la planta es problema, ya sea que aumenten o disminuya la precipitación es problema, y las plagas y las enfermedades, como lo mencionaba hace ratos, pues son muy versátiles, aprovechan estas condiciones y entonces las plantas se ven cada vez más amenazadas con el aparecimiento de plagas y enfermedades. Otro aspecto bien importante es también mejorar o hacer el uso correcto de la materia orgánica. Y para eso tenemos esta herramienta que se llama Mejora Compost. Este producto, pues, ¿qué hace o para qué lo utilizamos? Básicamente para acelerar la descomposición de los residuos orgánicos. Karin justamente lo mencionaba hace un momentito cuando decía que pues antes se tenían esas prácticas en las cuales pues incorporábamos al suelo, digamos, todos nuestros residuos orgánicos. Hoy lamentablemente incluso a nivel de agricultura se hace uso de residuos orgánicos, pero ¿cuál es el problema? No hacemos un manejo correcto de estos materiales y entonces resulta que eh, después las consecuencias las tenemos en el lugar donde lo aplicamos. ¿Y dónde lo aplicamos de manera general? En el suelo. Y entonces, a la hora de hacer una aplicación de un material orgánico eh, que no ha sido manejado correctamente, pues definitivamente tenemos el riesgo de que nuestro suelo es quien sufre las consecuencias. Además de eso, pues mejoramos la calidad de ese compost, de esa materia orgánica, que definitivamente cumple con funciones específicas y especiales dentro del suelo. Y el suelo, pues, no puede estar sin el acompañamiento de una buena materia orgánica. No funciona a cabalidad y pues, muchos, por eso tenemos, sí, el conocimiento o el deseo de aplicar materia orgánica, pero el problema está que no estamos aplicando este material ya previamente compostado y al no hacerlo, pues entonces el suelo es quien paga las consecuencias. ¿Por qué? Porque en esa aplicación de materiales orgánicos que no han sido adecuadamente compostados, tenemos el problema que estamos aplicando muchos contaminantes y entonces lejos de darle al suelo mejores condiciones, estamos haciendo todo lo contrario, haciendo uso, digamos, incorrecto de esta materia orgánica. Además de eso, pues, ¿a quién le va a gustar estar percibiendo malos olores fruto de esos materiales orgánicos?
Entonces también al hacer un uso o un manejo correcto de la materia orgánica, pues reducimos los malos olores, también el aparecimiento de plagas, que son también patógenos, ¿verdad? Para los cultivos, porque yo no puedo pretender darle al cultivo o aplicarle al cultivo una materia orgánica que no está previamente compostada y después yo quiero que ese cultivo rinda de una manera eficiente. No se puede lograr, puesto que yo mismo soy el responsable de estar aplicando materia orgánica que no ha sido previamente compostada. Y bueno, también, como bien dice acá, impulsa una economía circular en la finca. Muchas veces se tienen los recursos propiamente o dentro de la finca y pues no hacemos uso de ellos. Creemos que con usar alguna materia orgánica, no importa si es de origen vegetal o animal, que la traigo de lejos o necesito transporte y toda una serie de logística para llevarlo a mi finca, cuando pues dentro de la finca muchas veces se tiene materiales. Yo mismo puedo generar materiales orgánicos que son objeto de descomposición para poderlos utilizar dentro de la misma. Entonces, si nos damos cuenta, hay formas. O sea, muchas veces nosotros mismos no tomamos en cuenta eh, esos aspectos, ¿verdad? Entonces, con todo esto, pues también otro aspecto importante, otros productos que nosotros también manejamos es mejor animal. Y esto, eh, pues nos sirve ¿para qué? Pues para optimizar la digestión, absorción y sanidad de los animales. El bienestar animal en general. Hoy tenemos que tener dentro de la crianza o la producción pecuaria pues lograr darles a los animales un bienestar adecuado. ¿Por qué? En la medida que ese animal ha sido criado, producido de una manera correcta, pues en esa misma medida vamos a tener el aprovechamiento de lo que esos animales o especies nos dan, por ejemplo, traducido en leche, en carne, en huevos. Entonces, en la medida que esos animales van a mejorar su digestión y sobre todo la absorción de los nutrientes, pues en esa misma medida vamos a tener nosotros un alimento que para nuestro beneficio también va a tener mejores o mayor cantidad de nutrientes. Bueno, aquí también se habla de reducir los gases, los malos olores y enfermedades en excretas, puesto que los animales, pues en la medida que consumen alimento, pues en esa misma medida van a generar excretas. Entonces, pues es importante también que éstas sean lo menos contaminantes posibles o con menos malos olores. También sustituye productos químicos por soluciones naturales. Estamos también haciendo este como intercambio en donde pues en la medida que nosotros también a los animales les apliquemos una menor cantidad de antibióticos o de sustancias químicas, pues en esa misma medida los alimentos que obtengamos de ellos pues van a ser más seguros para nuestra alimentación. Y pues como una consecuencia, digamos, también es que mejor productividad sin antibióticos, ya lo mencionaba, o sea, en la medida que que un animal está sano, en una medida que tiene menos estrés, está menos vinculado, menos, digamos, menos cerca a, a, mm, a sus contaminantes o algún contaminante, pues en esa misma medida el animal va a gozar de un mejor bienestar porque va a tener una mejor salud. Bueno, y también, pues, el otro producto que manejamos, que es mejor agua, pues definitivamente este nos va a servir para mejorar las condiciones, especialmente de las aguas residuales. Como decía acá, pues es para el tratamiento de las aguas residuales con los microorganismos benéficos que este producto contiene, ¿verdad? Mejora la calidad del agua residual. No es que estemos considerando que vamos a utilizar esa agua pues para algún otro uso, pero definitivamente la idea es que cause menor daño ambiental, que su impacto sea menor, porque definitivamente ya lo hemos venido platicando, que el agua como otro componente vital para la subsistencia, pues es en la medida que este vital líquido se encuentra en mejores condiciones, pues
vamos a tener una mejor posibilidad de salud. Reducimos la carga orgánica sin químicos y recupera los cuerpos de agua con bajo impacto ambiental. Muchas veces también nosotros necesitamos hacer reservorios o tener agua para, sobre todo la estación que menos posibilidad de lluvia tenemos, pues aquí también con mejor agua podemos hacer que esta agua que podamos estar teniéndola en calidad de reservorio, pues eh, esté en mejores condiciones. Y si todos actuamos, esa es una pregunta, ¿no? Que estamos planteando ahí. eh, ¿Qué vamos a lograr o hacia dónde vamos? Como dice acá, pues una finca regenerativa suma. La idea es que tengamos la posibilidad de, de llevar a cabo cambios que nos permitan mejorar. Entonces, pues la invitación es para que podamos producir, como dice acá, sin destruir, porque en esa misma medida en que tengamos ese intercambio positivo, digamos, con nuestro quehacer diario, nuestro quehacer cotidiano, pues en esa misma medida vamos a tener la posibilidad de tener un medio ambiente que podamos heredarlo, que podamos tenerlo para las siguientes generaciones. De lo contrario, pues la posibilidad de alimentarnos a futuro va a ser cada día más difícil. Cuidar el agua desde la fuente. Esto, pues básicamente lo que queremos decir con esto es de que el agua como un recurso vital para nuestra existencia, pues debemos de cuidarla en todas en todos los lugares donde ésta se encuentre. Después incluso del uso que le demos, pues también debemos de ser responsables con su tratamiento. Hoy por hoy, incluso los gobiernos del mundo, y no digamos en Guatemala, pues se tienen ciertos rubros, digamos, de dinero, pero que pues tenemos que de alguna manera exigir que cada día se cumpla con esto. Hay leyes incluso que lo regulan. Entonces debemos de hacer lo posible porque esto sea una realidad. Regenerar el suelo con cada cosecha. O sea, necesitamos que después de aprovechar el suelo con una cosecha, no digamos, bueno, ya saqué esta cosecha y no importa lo que venga. No, en la medida que nosotros seamos responsables con mantener un equilibrio dentro del suelo, con hacer uso de una materia orgánica compostada, pues definitivamente considero de que vamos a tener la posibilidad de poder tener, insisto, alimento para el futuro. Alimentar al mundo sin devorar el planeta era lo que decíamos en un principio y yo creo que seguimos haciendo hincapié en eso. La palabra devorar, pues cada quien le puede dar una dimensión, pero yo creo que si buscamos su significado y todo, nos vamos a dar cuenta que necesitamos sí alimentar al mundo, pero sin devorar el planeta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener siempre la conciencia y estar sabidos de que tenemos que heredarle a las siguientes generaciones un mundo, un planeta que puedan realmente todavía vivir de una manera digna, con alimento, insisto, sano, abundante, que sea accesible en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es bien importante tomarlo en cuenta. Bueno, pues tenemos que tomar acciones, adaptar prácticas regenerativas, lo que hemos venido platicando, una agricultura que permita la sostenibilidad, que permita tener alimento y que podamos hacer, digamos, una realidad la seguridad alimentaria. Reducir nuestra huella ecológica, o sea, que el daño que nosotros podamos causarle al medio ambiente fruto de la actividad que nosotros llevemos a cabo, pues que sea menor, lo menor posible, que no causemos ese impacto negativo, porque en la medida que causemos eso, pues definitivamente vamos a tener menos posibilidad de poder tener un planeta que esté en capacidad de darnos alimento y que esté en capacidad de darnos los recursos que de él necesitamos aprovechar. También necesitamos
hacer una transformación, como dice ahí, ¿va? Del agro. Necesitamos hacer cambios, porque si seguimos con el mismo patrón, pues definitivamente no vamos a poder eh, obtener lo que nosotros buscamos, un alimento más sano, un alimento abundante. ¿Sí? Necesitamos cambiar. Y pues, como en Agro Guatemala, nosotros planteamos que con la línea mejora estamos sembrando futuro, estamos sembrando esperanza, estamos sembrando la posibilidad de tener siempre un suelo productivo, de tener un suelo que nos permita eh, alimentarnos. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos tratado de presentarles el día de hoy, pues yo creo, Karen, que con toda esta información que buscamos trasladar, pues definitivamente considero yo que estamos contribuyendo. Yo quisiera que tal vez a manera de palabras, pues, no finales tal vez, pero sí que estén, nos podamos enfocar, digamos, en esto que hemos venido platicando. Yo creo que es importante seguir haciendo una especie de exhortación, de una invitación a todas las personas que nos ven y quisiéramos que todos los que habitan este planeta estuviéramos conscientes de ese rol que como seres humanos individuales tenemos, pero que sumándolo y haciendo ya una responsabilidad colectiva, tenemos que realmente hacer lo posible por, por, por tener un planeta que esté en condiciones de darnos ese cobijo a futuro. Creo yo, Ángel, que es muy importante dejar de hacer algunas cosas y es urgente empezar a hacer otras. Creo yo que como hijos de la madre tierra, como habitantes de este mundo, tenemos que empezar a abandonar ciertas actitudes consumistas. Me preocupa las nuevas modalidades que están habiendo en diversas partes del mundo, tales como la moda rápida, que son artículos que salen de moda para 3 meses y luego se desechan. Y hay un basurero gigantesco en países como la India, donde se tiran toneladas, miles de toneladas de ropa de marca, porque simplemente pasaron de moda. Creo yo que debemos retomar un poco nuestras prácticas, tal vez no tanto como se hacía antes, ¿verdad? Porque antes el más grande le heredaba al mediano, el mediano al chiquito y después lo usaban de trapeador y después ya lo lo cortaban todavía para limpiar las mesitas y ya de último se desechaba. O sea, creo yo que hay que recuperar un poco el poder apreciar lo que tenemos y no tomarlo como un producto desechable. Usted hablaba de la reestructuración de suelos. Me parece algo muy importante porque para los hermanos que nunca han sembrado la tierra, que no son agricultores, eh, si la tierra se utiliza mucho, se empieza a poner dura. Y después de dura, se vuelve polvosa. Y cuando se torna polvosa, ya no se puede sembrar. Entonces la recuperación del suelo, la penetración del agua es tan importante porque a través de la penetración del agua y de los nutrientes, estos nutrientes regresan hacia el manto freático. Es el que le da nutrientes, minerales, ¿verdad? Y algunos otros aditamentos hasta el mismo cuerpo humano, ¿verdad? Y de donde viene la gran mayoría de agua que, que nosotros tomamos. Es muy importante dejar de usar productos químicos que matan la tierra. Hay que recuperarla. Me llama mucho la atención una historia de unos hermanos de Estados Unidos que compraron un terreno que prácticamente lo tenían sobreexplotado y lo empezaron a utilizar de basurero de cáscara de naranja y de semillas de naranja.
Me llamó mucho la atención esta historia porque ellos dijeron, lo compraron pues a un precio ridículamente bajo, no hace mucho tiempo, hace alrededor de 50 años. Y todos sus familiares, amigos, conocidos, vecinos, les dijeron que son, ¿verdad? Pero sin embargo, pues ellos usaron productos como los suyos para mejorar la tierra y revitalizarla, porque ya partes de esa tierra eran prácticamente de un desierto. Sembraron las semillas, utilizaron la materia orgánica, aditamentos naturales y volvieron de todo ese territorio que prácticamente era casi un desierto, miles y miles de hectáreas de sembradíos de naranjales. Entonces creo yo que sí es posible y que es urgente recuperar los recursos para nuestra madre tierra, porque no son el recurso del agua, no es el recurso de la tierra, no son recursos, son seres vivos en los cuales con los cuales tenemos que guardar el equilibrio, el respeto y el amor que se merecen como seres vivos, porque de estos seres vivos depende nuestra propia subsistencia. Me llama la atención lo que usted hablaba del compost, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes, pues hasta con la corteza de los árboles hacían las abuelitas el compost, ¿verdad? Y creo yo que si tenemos la facilidad de poderlo usar en manera de un producto mejorado, natural, que nos ayude a regenerar estas áreas, podemos recuperar incluso tierras que están muertas. Hay territorios de nuestro país que, por ejemplo, con la siembra del palma africana, se están volviendo desiertos, porque esta planta mata totalmente los suelos, los sobreexplota y los deja secos. Han perdido grandes hectáreas de tierra de siembra que podría ser aprovechada para otro tipo de cultivos. Creo yo que ese es uno de los grandes peligros y de los cuales nosotros como pueblos indígenas hemos luchado por la conservación de las especies endémicas de nuestro país. Porque la prueba de que otras especies que no son propias de nuestros territorios hacen un gran daño es ese ejemplo que le acabo de dar de la palma africana. Pero qué mejor si se pudiera tomar esos terrenos que muchos ya están abandonados, que ya no tienen valor, ¿verdad? Poderlos tomar y recuperar nuevamente para poder garantizar, ¿verdad?, la autonomía alimentaria de cada territorio, de cada pueblo y de nuestro propio país. Creo que en Guatemala tenemos una gran riqueza ecológica, una gran riqueza en nuestra madre tierra que ya la quisieran otros países. No, hace unos años venía el embajador de Corea y nos decía, nosotros solamente sembramos arroz, ¿verdad? Y sembramos trigo, que es lo único que nuestra tierra da, y secamos mariscos, eso es lo que nuestra tierra da. ¿Cuánto daríamos nosotros, decía él, por tener la diversidad de climas que ustedes tienen y la diversidad del cultivo que ustedes poseen? Son una tierra rica, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos dicho como pueblos, somos un país rico con gente pobre. Es irónico, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esta situación? Porque dejamos que las grandes industrias y los gobiernos de turnos se aprovechen, ¿verdad?, de la necesidad de nuestros pueblos y de las propias eh, situaciones de nuestros pueblos para no dejarlos florecer. Me encantaría a mí que hubieran mucho más almolongas, ¿verdad?,
Me encantaría a mí que hubieran más selvas de petén, ¿verdad? Aunque sea micro selvas, micro conservaciones, micro reservas, para que podamos seguir ofreciendo lo que nuestro país da, que es una gran riqueza. Me parece contradictorio que países como Costa Rica vivan del ecoturismo, que tienen un 20-30% de su país turístico, mientras que Guatemala, que tiene el 90% de su país de bioturismo, viva de las remesas. Entonces, creo yo que nos hace falta como pueblos presionar, presionar a nuestros gobiernos, presionar al área industrial y crear leyes y ejecutar las que ya existen para que no siga la sobreexplotación de nuestras tierras y de nuestras comunidades. Excelente, Gary, ¿no? Y como bien lo decía, hay leyes que protegen. Yo creo que podríamos decir, tal vez no estamos hablando de un tema meramente jurídico, tenemos a alguien que nos pudiera abordar el tema desde el punto de vista jurídico, pero podría casi que asumir que están las leyes necesarias para cuidar de los recursos naturales que tenemos, del suelo, del agua, de los bosques, de la biodiversidad. Pensaría desde la Constitución, consideraría que todo está cubierto. Pero bien lo decía usted, el problema es que no las aplicamos. Y pues nos damos cuenta incluso a nivel agrícola, a nivel de los productores, en donde mucho de este conocimiento se ha perdido. Por simple que parezca un manejo correcto de la materia orgánica, una abonera, que nuestros abuelos las hacían, pero que hoy nos hemos vuelto productores o agricultores demasiado prácticos. Así como existe la comida rápida, existe también la materia orgánica rápida, ¿verdad? Pero esa materia orgánica, así como la comida rápida hace daño, pues la materia orgánica rápida también hace daño. Entonces, esa simple acción, que no es simple, pero nombrarla de una manera, esa simple acción, pues permite a los suelos estar o en mejor o en peores condiciones. Lamentablemente diría yo que en su mayoría es en peores condiciones. Entonces, por eso esa es la intención, aunado a lo que usted dice, a las diapositivas que hemos presentado, a los comentarios que hacemos, pues existe una sola buena intención, hacer de este planeta, ojalá pudiéramos celebrar el otro año la sobrecapacidad que está teniendo la Tierra, pero celebrarla por ahí 15 de septiembre, solo por decir algo, significaría que estamos poniéndole un freno a esto. Pero si el otro año o dentro de 5 años lo vamos a ir ya celebrando, que 20 de junio, 15 de junio, eso nos va a seguir demostrando de que estamos haciendo de este planeta un, lo estamos sacrificando y está bien. Cualquiera podría decir, bueno, como a veces coloquialmente, a veces las personas hemos llegado al extremo de decir, bueno, de algo nos tenemos que morir. A veces es un término muy común, ¿va? Cuando algo, de algo nos tenemos que morir, pues entonces pareciera que lo que nos vamos a morir y sobre todo a futuro va a ser de hambre. ¿Por qué? Porque los recursos ya no van a dar para más, pero no es esa la intención. Realmente hacer un programa, por sencillo que parezca esto, lo estamos haciendo con la buena intención de poder advertir y de hacer cambios, de iniciar con esos cambios que nos permitan tener alimento para el futuro. Muchas veces como seres humanos somos muy dados a tener un cariño, un amor muy especial por un niño. Y qué bueno, porque hay sus excepciones, lamentablemente. Sí. Hay excepciones que en lugar de quererse a un niño se le desprecia o podría decir, tal vez hasta se puede atentar hasta contra la propia vida de ese niño. Pero ponernos en el plano positivo, digamos, somos muy dados a querer a un niño y qué bueno, es excelente. Pero el hecho de expresarles nuestro amor, pues también debería de traducirse en el cuidado de este medio ambiente, de los recursos naturales que tenemos. ¿Por qué?
porque este niño ahorita no es consciente de las necesidades que a muy corto plazo él va a tener. Y digo corto plazo porque si ahorita tenemos un niño de 5 años, estoy seguro que de aquí a 20 años va a tener una conciencia totalmente despierta y va a estar consciente de que va a necesitar alimentarse, de que él va a necesitar trabajar para llevar ese alimento a su boca, a su casa, a su familia, que eso posiblemente incluso van a tener ya esta familia para entonces. Pero ¿qué les vamos a ofrecer? Entonces, yo creo que como Emagro de Guatemala hacemos esta contribución, la cual esperamos sea aceptada y sobre todo vayamos dejando en cada uno de ustedes esa semilla que en base a la información crezca en ustedes y se traduzca en una mayor conciencia del actuar que cada uno de nosotros tiene y, como ya lo decías, ponerlo en práctica. Poner en práctica acciones por pequeñas que sean. Entonces, quisiéramos pedirle, Karen, que pudiera darnos algunas palabras finales, siempre enfocándonos en darle esa, yo diría motivación, ¿verdad? Pero que también se puede traducir en una responsabilidad, en un derecho también. Ahí podemos parafrasear varias cosas, pero que busquen tener un planeta digno para vivir a futuro. Creo yo, Ángel, que es muy importante decir que las leyes prácticamente eh, nos hablan del cuidado de los recursos naturales, pero sin embargo los convenios de pueblos indígenas como el 169 y la Constitución misma de la República de Guatemala garantiza los derechos de la madre tierra, garantiza los derechos de la madre agua. Y creo yo que de ahí debemos de partir de ese punto, porque más que un recurso, eso es un ser que al cual, como lo decía anteriormente, tenemos que cuidar. Creo yo que esa responsabilidad de cada uno de nosotros, poner nuestra parte y exigir también a las autoridades competentes que también cumplan con su parte y exigen, ¿verdad? Para poder dejar algo a nuestros hijos, a nuestros nietos y permitir que la vida continúe y que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar y compartir con nosotros de lo que nosotros también como niños disfrutamos. Creo que tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que dejar el consumo y el pensar unilateralmente y empezar a pensar comunitariamente. Y es la invitación para cada uno de las hermanas y hermanos a poner también su granito de maíz y también exigir a sus autoridades competentes para que se cumplan estas leyes y se haga más para cuidar a nuestra madre tierra. Muchas gracias, Karin. Agradecemos pues este gesto de habernos podido acompañar en este webinar en donde, pues como lo he manifestado, nuestra intención es poder transformar también el pensamiento y el actuar de cada uno de nosotros. Por lo que cabalmente decían estas palabras finales, al final es responsabilidad de todos, de manera individual, no digamos colectiva, de manera, digamos, como autoridad también o como población, de tal manera que aquí no estamos haciendo ninguna distinción, sino que es responsabilidad de todos. No hay edades, no hay estatus social, no hay nada. Es responsabilidad de todos. Y como en Magro Guatemala nos sentimos muy contentos de haberles podido acompañar en esta actividad en donde hemos podido trasladarles información que cada vez pues de alguna manera sorprende y nos tiene que hacer sensibles. Sensibles porque necesitamos, yo creo que todos tenemos la esperanza de poder habitar este planeta por más tiempo. Y no digamos las generaciones jóvenes, de aquellos niños, los que están por nacer, tienen también derecho a gozar de este medio ambiente, como bien lo decía Karen, así como yo disfruté de mi niñez con lo que la naturaleza me podía proveer,
de esa misma manera las generaciones futuras también tienen ese mismo derecho. De tal manera que esperamos vernos pronto, esperamos compartir con ustedes en una próxima oportunidad algo que definitivamente nos pertenece y ahí sí que nos relaciona a todos por igual. Solo con el hecho de que yo me alimente todos los días, solo con eso deberíamos de estar conscientes de que dependemos de este planeta, dependemos de cada uno de los recursos que este planeta nos ofrece, pero si nosotros los devoramos, definitivamente no vamos a tener posibilidades a futuro. Estimados amigos, muchísimas gracias por vernos acompañado y para Almagro Guatemala será siempre un gusto de estar con ustedes en una futura oportunidad, trasladándoles siempre una información que estoy seguro para ustedes será importante y que les permitirá también tener una mejor vida, una mejor salud, una mejor convivencia con nuestra madre naturaleza. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, con permiso.